Una fe justificado, traducido a español. Reflexionar sobre los asombros hechos de todo lo que la humanidad ha logrado y superado puede impulsar al espíritu a volar y puede elevarlo por encima del laberinto de juicios cínicos sobre la humanidad y por encima de las nubes bajo las cuales el trabajo y la monotonía ocupan mucho de nuestros días, y ofrece una gran perspectiva panorámica en general, permitiendo que los ojos se fijen en los horizontes cósmicos, mientras que nunca reemplace el terreno desde el cual uno voló, con fantasía o ilusión o negación de la realidad. Sé que me eleva y proporciona la justificación a la que se refiere el título de este libro. Hemos pasado de ser habitantes de cuevas a exploradores del espacio, todos nosotros a través de la aplicación del conocimiento. Y sabemos que este hecho singular y asombroso fue realizado por la humanidad, mientras que, en contraste, y continuaré enfatizando, Dios es una hipótesis no probado, problemática y dudosos para el universo mismo. Para dioses y religiones específicos, la situación es exponencialmente peor. No fueron los superhéroes celestiales ni la mágica de sangre sacrificial lo que nos trajo a este punto. Fue la ciencia, tecnología, alfabetización, democracia, derechos civiles y educación, ninguno de los cuales se menciona en la Biblia. Por la razón, la libre investigación, el empiricismo, la tolerancia dentro de los límites, ninguno de los cuales se ha llevado bien con prácticamente ninguna religión. Es más que claro que en este punto de que cuando cito mi fe, ciertamente no me refiero a la fe ciego. Ahora, complementaré más esta fe al explorar más a fondo de todo lo que la humanidad ha logrado alcanzar, explorando la evidencia. Del mismo modo que me gusta considerarme un explorador que posea el deseo de indagar todos los aspectos de la realidad, la humanidad es una raza de exploradores que recorren y terraforman paisajes mentales y físicos. La humanidad siempre se ha visto impulsada a cruzar la siguiente montaña y el próximo mar. Es innato en nosotros cuestionar, ser curioso y evolucionar. Hemos progresado en absolutamente todos los ámbitos, moral y científico. Desde la prehistoria hemos sobrevivido innumerables desastres naturales y artificiales. Soportamos periodos de oscuridad, de retraso, solo para, al final, siempre progresar. Hemos presenciado la proliferación de políticos y leyes democráticos para que los derechos humanos y civiles reemplacen al gobernante y la mafia. Ya que nuestro asombroso logro de la civilización se refina y mejora continuamente, reemplazando la barbarie de las civilizaciones anteriores y la vida en un estado de naturaleza que la mayoría de nuestros antepasados conocía antes. Hemos visto el fin del aislamiento cultural y geográfico que mantuvo a las personas aisladas y ignorantes en los mini-mundos de este planeta. La superstición ha sido ampliamente reemplazada por la razón y la evidencia real. Hemos visto incesantes avances médicos. El inquisidor y el exorcista han sido reemplazados por el médico y el psicólogo. La ciencia ha duplicado la esperanza de vida humana en los últimos 150 años en comparación con el registro histórico. Las personas más pobres de hoy a menudo tienen mejor cuidado que los reyes y la realeza en toda la historia humana. Morir al nacer o por los dientes era extremadamente común. Aventurándose más lejos, la esclavitud
otrora ubica ilegal en todo el mundo, ahora es ilegal en casi todo el planeta. La guerra, que alguna vez fue parte diaria de una vida caótica en todas partes, ahora es ocasional en los lugares menos desarrollados y afortunados de esta tierra. La guerra solía ser considerado noble y glorioso en vez de un simple homicidio. En tiempos pasados, no hubo esfuerzos de socorro o redes de seguridad en todo el mundo. La vida era mucho más tenue y peligrosa. La pobreza estaba mucho más extendida. Morirás junto a tus cultivos. La comida, la higiene, el entretenimiento, la educación, las oportunidades y prácticamente todo lo demás eran algo que solo una mente trastornada podía desear. Las mujeres, los niños y las minorías de todo tipo no podían soñar con los avances que este mundo vería y, en última instancia, siempre verá. Ahora, incluso el bullying, una vez considerado parte normal de la vida, no es tolerado. La tecnología nos ha conectado y expandido cada vez más nuestra esfera de empatía y comprensión, y ha disminuido las mentalidades tribalistas. Nos tropezamos, pero siempre parece que aprendemos. Al igual que con un solo niño humano, nuestra especie realmente madura y evoluciona, aunque no siempre en línea recta, con la acumulación de conocimiento y experiencia a través del ensayo y error, y los estímulos y emisiones imperfectos. Los abusos de los frutos del progreso, incluso en el peor de los casos, palidecen en comparación con el mundo entero que nuestros diversos tipos de progreso en constante mejora nos han dado. Regresemos a los inventos y avances como la imprenta. Ahora todos tienen acceso al conocimiento y la educación, la acumulación total del conocimiento humano. La proliferación de universidades llegó a ser abundante en todo el mundo, donde antes solo los grupos selectos tenían acceso al conocimiento y a la educación, como la realeza y el clero, y los ricos que ejercían el poder para controlar y influir en sus súbditos, por tanto, el paradigma de las masas de ignorancia. La mayoría de nuestra historia, ese paradigma probablemente haya cambiado irrevocablemente, absolutamente, irrefutablemente. En resumen, cada vez más personas en más lugares tienen más derechos, libertades, felicidad, salud, educación y prosperidad que nunca antes en la historia. Con el humanismo, sin ilusión. Solo contempla todas esas maravillas impresionantes que la humanidad ha creado, desde el arte hasta la música, la escritura, el drama, la medicina, la ciencia, la tecnología y de nuevo la civilización misma. Y sin embargo, aunque somos de lejos de los más avanzados, el Homo sapiens no es la única especie que crea o demuestra empatía, es evolutivo y no somos el producto final de la evolución porque no hay un producto final de la evolución. Vemos la belleza y la fealdad en nosotros mismos como en la naturaleza de la que somos parte. Todavía hay mucho que necesita ser y podría ser mejorado en el mundo. La felicidad puede ser escurridiza y las grandes franjas de personas soportan una lucha incalculable. Es la historia general de la humanidad y el progreso general que hemos tenido, que siempre tenemos en última instancia, y la forma en que logramos lo que hace que esta fe sea justificado, y me haga decir que somos diamantes cuya belleza aún brilla, aunque sea pequeño en el universo, sin embargo cubierto de suciedad. Esta fe no requiere de creencias sin sustento respecto al universo. No reclama ninguna profecía absoluta sobre el futuro, ningún panacea para todos nuestros problemas. Admite que las cosas pueden y han salido mal. Mira a la historia y a todos los conocimientos adquiridos
y a nuestros compañeros humanos para guiarnos. Hemos tenido que aprender de la manera difícil, por ejemplo, que el cambio a veces incremental es lo que funciona en oposición a utopias forzados a por mayor. Si bien los hechos que respaldan la única fe justificada que existen pueden ayudarte o no en tu vida personal, vale la pena recordarlos y tienen la virtud de ser reales y verdaderos. Mientras que tú y yo podemos morir, la razón humana no tiene que hacerlo. Y puede haber un día en que otro tú y yo tampoco tengan que hacerlo. Estos son el tipo de objetivos distantes que un humanista, sin embargo, puede mirar de manera realista. Se ha afirmado que los humanistas adoran la humanidad, aunque nunca he escuchado un autodenominado humanista decir eso. Yo sé que no. Algunos tienen dificultades para comprender que no todos tienen el impulso o la compulsión de adorar algo. Pero si digo esto, los humanos son especiales entre la vida conocida por razones bastante obvias, debido a nuestros cerebros grandes, nuestra corteza prefrontal. Lo bueno y lo malo son responsabilidad de los humanos. Todo el progreso se sabe al pensamiento y esfuerzo humano, incluyendo el bien que hacen las personas religiosas, y aparte de los problemas de la naturaleza, los humanos tienen la culpa de lo malo. Yo a menudo encuentro personas individuales carentes y desagradables, y yo creo que es a las que tengo en alta estima cuando pienso en la humanidad. Tanta belleza como puede haber, que hemos evolucionado para ver como tal, sobre el ser humano físicamente, que hay momentos en que no es difícil ver a los primates que somos. El interior de los cráneos y la sangre y los órganos son posibles estéticamente. A veces las personas son simplemente odiosos. Las masas de personas pueden ser estúpidas, deplorables y animalescas, como suele ser la historia humana. Y, a veces, no soy un admirador de mí mismo. Con asombro, sin dioses. Me han dicho que estoy perdido y en el aire. Lo cierto del asunto es que las religiones son los que flotan con fantasías, con espíritus, fantasmas, demonios y mundos invisibles, desconectados de la realidad. Yo estoy en la realidad, este mundo, esta vida, este universo, sobre los seres humanos, sobre todo lo que sabemos que existe, y nos centramos en explorar y mejorar lo que sabemos que es real, ya que solo una luz sobre este mundo lo ayudará, no sueños sobre otro. Mi propio asombro sobre el universo y todo no está absolutamente agotado en lo más mínimo. Todas las cosas en que creo, las creo porque hay buenas razones para aceptar que son ciertas. Hay buenas razones para creer que mis seres queridos me aman y que el sol saldrá mañana. Tengo evidencia amplia, inequívoca y clara de estas cosas, a diferencia de la infinidad de cosas que posiblemente podrían ser ciertas, pero de las cuales no hay buena evidencia. Si vas a creer algo, puedes también creerlo todo. Eso es el modus operandi que nos ha dado una vasta historia de locura humana. La fe religiosa, la revelación, la profecía, el dogma, la certeza subjetiva son todos generadores de error comprobados. En realidad no pretendo saberlo todo ni necesito proclamar que lo sé, como lo hacen esencialmente los religiosos, quienes tienen que hacerlo porque eso es lo que afirma la religión particular en que probablemente nacieron. Más de una vez me han dicho que alguien espera para tener fe algún día. Se me han pedido que acepte la fe religiosa, la fe en justificado que se aborda a lo largo de este libro en relación con observaciones históricos y metafísicos sin apoyo, y eventos que a menudo se enfrentan a todos los que hemos aprendido. Lo que ocurre es que fingir saber cosas que no conoces, inflar de manera
fraudulenta tu conocimiento y desconectar tus creencias de la realidad y todo lo que podemos decir con confianza de lo que sabemos, permitiendo que tus creencias vaguen por cualquier lugar o someterte servilmente a las imposiciones culturales no es un logro o algo de lo que puedes estar orgulloso y no requiere de ninguna habilidad. Los pueblos primitivos lo han estado haciendo durante muchos miles de años. El pensamiento crítico y el escepticismo son mucho más difíciles, pero conducen a la investigación, a la verdad, al progreso, a la moderación como salvaguardas de la locura que una vez corrió desenfrenada. Mientras tanto, la esperanza, la imaginación, los sueños, la investigación son grandes cosas. Está bien decir no sé y mirar al universo sin presuposiciones. Cuando me reprochan aquellos que dicen que sin un Dios mirarían alrededor en círculos en busca de un significado, me parece que los esclavos dicen que no hay ningún significado sin un amo. Hay diferentes niveles y tipos de universos compuestos de diferentes cosas, desde el universo en tu propia mente hasta el universo de microorganismos que comprende tu cuerpo, el universo de tu vida personal, el universo de ciertas profesiones y naciones, hasta el universo de toda la humanidad, hasta los universos de épocas terrestres pasados y muertas. ¿Por qué, si no hay un significado cósmico para la vida humana y los valores humanos conectados a todo nuestro cosmos visibles, significa que no hay ningún significado? Claramente tienen un significado profundo, independientemente del resto de nuestro universo o su naturaleza. Y también hay un universo entero lleno de posibilidades, misterio y significado que es mucho más grande y grandioso que cualquier Dios lo que se haya oído hablar. El universo sin un Dios, desde mi perspectiva, hace que el universo y la maravilla y las posibilidades sean mucho más abiertos y interesantes. Así que no, ninguna entidad llamada Dios es necesario para suscribir o dar significado o autoridad o valor a nada en absoluto. El valor puede existir sin ser otorgado desde una fuente externa y no creer en un Dios, una abstracción y un fantasma mal definido, incoherente, cambiante, vago, contradictorio, no significa que uno no crea en nada. ¿Qué se ha presentado con respecto a Dios en mi análisis? Hemos observado que, en la medida en que se puede ver de manera científica y objetiva, Dios es una proyección antropomórfica, una etiqueta abofeteada sobre la ignorancia, una persona imaginaria que no es respuesta real, y todas las mismas preguntas que se aplican a ella se aplican a nosotros. Toda pregunta para lo que usas a Dios como respuesta podría ser hecho para preguntar sobre un Dios, como de dónde viene y qué le da sentido al propósito. Dios resuelve el problema de la complejidad con más complejidad, y si simplemente puede existir para siempre o ser sin ninguna causa, también puede el universo, que sabemos que existe y es más simple que un Dios. He demostrado que un creyente religioso no sabe que hay un Dios, que es una hipótesis no probada sobre el universo con muchos problemas. Si hay algo que podría llamar Dios, el creyente religioso no sabe qué es, si es algo parecido a algo que los humanos han imaginado, mucho menos conocen su mente o plan o naturaleza, o que de lo que se ha escrito acerca de los dioses es exacto. Una vez más, tal vez hay muchos dioses, una fuerza inconsciente, un dios malvado, tal vez Dios es vida extraterrestre avanzada, tal vez un dios fue creado por otro dios y tal vez hay una regresión infinita de dioses que crean dioses. Tal vez el Dios que posiblemente existe no crea el universo. Tal vez solo porque un creador haya creado algo no significa que automáticamente merece
elogios o adoración. Tal vez no los quiere, tal vez haya una vida después de la muerte y no Dios o viceversa. Tal vez hubo un tipo de Dios que murió, que ya no está. Navegando por las contradicciones de Dios bíblico, parece ser más acerca del odio que del amor, como cuando agojó a cada niño de la tierra. Tal vez toda esa cruel insanidad, si fuera real, podría explicarse por la teoría de que estamos en una simulación de un niño muy avanzado que está causando estragos en su juego de simulación. Tan pequeños en este pequeño planeta, los religiosos tradicionalmente hablan con tanta confianza, probablemente ni siquiera contemplan la profundidad de su profunda ignorancia y sus afirmaciones injustificadas y sin soporte, y las creencias mutuamente incompatibles pero igualmente sin soporte y sinceras de sus homólogos en otros lugares del mundo, con el mismo lavado del cerebro de sus propias culturas, usando la palabra Dios como si supieran de lo que están hablando. Dios aparentemente piensa que es prudente dejar a los humanos falibles entregar una gran cantidad de mensajes confusos y contradictorios mientras transcurre siglo tras siglo con Dios todavía en silencio y todavía inerte, por lo que en gran parte son niños adoctrinados, crédulos, temerosos, lógicamente desfiados y emocionalmente necesitados los que creen en Él, siendo aún necesario cada vez más cuanto más aprendemos, mientras que Dios cambia constantemente para adaptarse a las circunstancias históricas y culturales y se construye para ser impermeable a la lógica o la duda, los creyentes están en una autoimpuesta caja de pez ciego, como si esto fuera algo para sentirse orgullosos. Y como he expuesto ampliamente en este trabajo en relación al moderno terreno que se han dejado a la religión, las nociones sobre la necesidad de creer en proposiciones no soportadas en el mundo para poseer algún motivo de moralidad es vacía. Me siento mal cuando trato mal a otro. A su vez, yo también puedo ser maltratado por ellos si los trato mal. Esto es la moralidad cuando lo reduces. Se trata de razones descubiertas a través del pensamiento y la experiencia, y los hechos objetivos, con el bienestar como fundamento y objetivo. Una autoridad y obediencia a ella no es moralidad. Como hemos visto, Dios y la religión han sido a menudo causa de error para los humanos, dividiéndonos en odios de profundidades sin igual, devaluando a los humanos como gusanos sin valor, juguetes condenados al asado, nacidos condenados, niños incapacitados para el bien o el progreso sin un maestro o padre que nunca se va. Y como hemos visto, cuando se eliminan todos los sentidos de la religión, como todo de sus dogmas metafísicos distintivos, lo que queda en gran parte es humanismo. Vemos que el mundo de miseria y caos no es deseable. La empatía es parte de nuestra naturaleza. Vemos que sin compasión y integridad el mundo sería un infierno. Vemos que los seres humanos son más valiosos que el dogma. Vemos que el florecimiento humano, sea lo que sea o no puede ser cierto sobre el universo más amplio, es el único valor que realmente no se puede negar en este mundo y vida que sabemos que tenemos. Espiritualidad, consuelo y el universo. Yo separo el sobrenaturalismo de la espiritualidad genuina, con la reserva de que esa palabra puede llevar una amplia gama de significados y también de bagaje. Como la defino, espiritualidad es un intento natural, humano, en que toda la realidad, ciencia, arte, música, amor, aprendizaje, sexo, naturaleza, amistad, maravilla, aventura, progreso humano, es suficiente para invocar. Ciertamente es el ramillete de la vida natural. Estamos hechos de polvo de estrellas. Nuestros elementos fueron cocinados mediante la fusión en antiguas estrellas muertas.
Los átomos en nosotros pasaron por Shakespeare, nuestra energía continuará. Es la reencarnación atómica o la realidad fantástica. Qué maravilloso, porque sabemos que esta cuenta de hadas es cierto. Cuando uno completa la inmensidad del universo que podemos ver, es alucinante. Soy parte de la especie humana con todo lo que logrará y ha logrado en su historia. Y donde irá, siempre seré parte de ella y estaré conectado a ella. Para reflexionar sobre el tiempo profundo o la historia cósmica humana, todas las vidas y todas sus tribulaciones similares, desde la angustia hasta la alegría total que la gente experimentó hace miles de años también, todas las relaciones y aventuras, todas las civilizaciones que fueron reales y que nos llevaron aquí, hasta nosotros, hasta mí, es un consuelo en cuanto a la mortalidad, dando contexto al mundo, completando el cuadro. Esas son contemplaciones que refrescan y inspiran, que invocan gratitud y un sentimiento de conexión con el universo, cosas de las que para mí se trata cualquier definición digna y válida de espiritualidad. Solo porque parece que nuestra existencia probablemente termina en esta vida, y una cosa no carece de valor porque termina, nuestras acciones aún reverberan como recuerdos, historias y todo el camino real que la posteridad heredará. Las hermosas puestas de sol son un preludio a la oscuridad que las elimina por completo. La tierra sigue girando, por lo que vendrá otra. Pero incluso si no hubiera y la puesta de sol al alcance fuera la última, no carecería de belleza o valor debido a esto. Simplemente regresaría al estado de inexistencia que ocupó durante miles de millones de años antes de las puestas de sol terrenales. Y si vemos nuestras vidas como ríos individuales que fluyen hacia un océano mayor, enlaces en una cadena de evolución y progreso, y para reflexionar de nuevo sobre una cita compartida antes, tienen una perspectiva más universal y cósmica, con amplios y impersonales intereses que nos durarán más tiempo. Esto no solo es una visión útil, sino también verdadera y magnífica. Por mucho que haya que entender y aspirar y considerar cierta concepción del superhombre individualista nietzscheano que transciende las debilidades humanas y es indeleble en el avance de la humanidad, somos criaturas sociales que estamos interconectados y somos interdependientes y lo olvidamos a nuestro propio riesgo. Si lo tenemos en cuenta y nos unimos en nuestra exploración de la vida y el universo, dejando de lado nuestra división primitiva y las primitivas creencias que las perpetúan y utilizan nuestra inteligencia, eso que nos distingue más de todos los otros vidas conocidos, no hay buena razón para que las estrellas no puedan ser el límite. Si somos capaces de mejorar o superar aún más la oscuridad y la depredación y aumentar aún más las hermosas puestas de sol, seremos nosotros quienes lo hayamos logrado. Está claro que depende de nosotros hacerlo. Nada ni nadie más lo hará. Y yo diría que postular hadas y fantasmas, magos y monstruos más allá de las hermosas puestas de sol no agrega nada a su belleza. Que estas fantasías bordan nuestra visión para poder conocer los hechos reales del mundo, lo que nos permite aprovechar nuestra futura y nos permite cambiarlo. Y con bastante frecuencia, estas quimeras son distracciones que impiden apreciar, absorber y comprender los rayos de calidez y belleza de la vida, y agregan una inmensa cantidad de oscuridad por sí mismas. Cuando escucho, creo en un poder superior, algo más grande que yo mismo, respondo, al igual que yo, varios en realidad, como la humanidad, el progreso, el universo.